En el marco del proyecto Parole d'auteur, Palabra de Autores del colectivo Postscriptum, que tiene como objetivo constituir una base de datos de escritores destinada tanto a futuras investigaciones universitarias como a un público en general, tengo el honor de entrevistar a Soledad Puertolas, que es autora de numerosos relatos, entre los cuales 13 novelas, 2 ensayos, 10 libros de cuentos, 2 libros de relatos autobiográficos, y por ello ha recibido muchos premios, entre los cuales el Planeta, el Anagrama de las Letras, el Premio Sésamo, y más que nada es actualmente académica de la lengua española. Es una de las académicas más activas, ya que participa en numerosos proyectos, como podemos verlo actualmente en la prensa, y también hace la promoción de Cuarteto, su último libro de relatos. Entonces, Soledad Puertolas, buenos días. Buenos días. Y primero quisiera saber cuánto hace que escribes y qué te impulsó a escribir. Son preguntas muy fundamentales, ¿no? Muy de remotos orígenes, porque quizá no puedo decir cuándo, porque es tan antiguo mi impulso de escribir. Yo creo que viene unido a la literatura, a lo que leía, ¿no? Desde el momento que leía y veía que había cuentos y que me leían, porque al principio yo entré en la literatura leyéndome cuentos, ¿no? Cuando me leían los cuentos que estaba yo enferma y esas situaciones en que a los niños acceden a la literatura, ¿no? A través de la lectura que les hacen los adultos. Y entonces digo, bueno, pues si eso está escrito, alguien lo ha escrito, ¿no? Yo creo que en el fondo era mi razonamiento, ¿no? Un poco intuitivo, decir, pues yo también quiero escribirlo, a mí me gusta mucho imaginar cosas. Entonces, yo en cuanto pude escribir, empecé a escribir ya ficción, o sea que lo tengo muy unido a mi vida, a los momentos más aislados del resto del ajetreo del mundo, va unido a un rincón de calma, de sosiego y de invención personal. Entonces, ¿quieres decir que escribías ficciones de niña? Bueno, es decir mucho eso. Quiere decir que de niña imaginaba pequeñas historias, ¿no? Y también poemas extraños, porque yo creo que la poesía está muy cerca de la mente infantil, ¿no? Y el sonido de las palabras o la sugerencia que te hacen los sentidos, lo que viene por los sentidos. Por eso las canciones infantiles son siempre muy repetitivas también. Y yo creo que hacía canciones, hacía poemas. Ya no te puedo decir a qué edad, ¿no? Porque la edad llega a partir de un momento de la vida, y sobre todo ahora ya que voy a cumplir 75 años, la edad queda muy lejos, no sabes cuándo empiezan las cosas y cuándo no, es la infancia. Y la infancia es el territorio, pues yo creo que de la fantasía, de la poesía, de los cuentos, y sí, haría pequeñas historias, pero tanto como ya una ficción, pues es mucho decir. Y entonces, ¿en qué momento decidiste ser escritora? Bueno, tampoco son decisiones que se toman así, ¿no? Algo hay que hacer en la vida y yo sabía que siendo escritora no es la profesión ideal para ganar dinero, de alguna manera también intuitivo, ¿no? Yo tenía que buscar algo para ganarme la vida. Entonces, hice estudios de periodismo con la idea de que podía por ahí encontrar un vínculo con la sociedad y tal, pero realmente vi que yo no tengo madera de periodista, porque los periodistas viven mucho en la actualidad. Yo quizá mi tendencia es salirme un poco, ¿no? Ir a otros territorios ligados a la realidad, pero no en la actualidad permanente. Y bueno, pues intenté y hice, fui profesora, estudié y he sido profesora durante épocas de mi vida.
he hecho otras profesiones, he estado trabajando en editoriales, he estado también en el Ministerio de Cultura, pero también ligada siempre a temas de la lengua. Y bueno, y entre tanto me iba haciendo, iba publicando libros y de repente me miraron como escritora. No es la mirada que recibes de los demás la que te hace ser escritora, porque yo era una persona que buscaba trabajos y que escribía y que tenía hijos. En fin, no estoy definida, ni siquiera ahora. Ahora, claro, te han definido los demás y entonces ya eres escritora, porque lo han decidido la sociedad, que tú ya te puedes, te mereces o te tienen que calificar. Las personas nos califica la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, he acabado siendo escritora. Sí. O yo pienso al revés, que a lo mejor eres escritora desde siempre, pero A lo ahora mejor, los sí, demás lo han visto. a lo mejor es así, pero que yo no necesitaba darle un nombre, o estaba ahí, lo mío era tan obvio, porque me gustaba tanto escribir y siempre me ha gustado mucho, que quizá es verdad, quizá en el fondo siempre me he considerado escritora, quizá tenga razón, y yo un poco por miedo a dar una declaración excesiva de lo que verdaderamente me interesa y me gusta, por temor y por pudor, he querido como que no me he dado ningún título. Si hablamos un poco de tu proceso creativo, ¿tienes un plan preestablecido de lo que vas a escribir o por el contrario vas surgiendo sobre la marcha? Pues depende de cada libro, ¿no? Pero las dos cosas están presentes siempre cuando escribo. Tengo el plan, no lo tengo estudiado al máximo, tengo una idea general, ¿no? Y bueno, me pongo con esa idea y se me va como cerrando un poco a poco, lentamente, ¿no? Por ejemplo, en Cuarteto. Cuarteto, cuando escribí el primer relato, vi que tenía que ser algo así, no sabía si iban a ser 4 cuentos, 3 o 5, pero comprendía que tenían que ser como unos relatos un poco interpretativos de la vida, como muy generales, si no legendarios, que era el primero y que yo veía que luego ya no, porque tenía que avanzar en el tiempo, empieza con algo que es para mí el prototipo de las leyendas infantiles, que son los cuentos de hadas, que son lo que yo, vamos a decir, he vivido con intensidad de pequeña y durante mi infancia, pero luego tenía que ir avanzando. Entonces, pero con todo tenía que mantener la idea de interpretación, de sentido de la vida, que tienen las fábulas y los cuentos, ¿no? Entonces, yo vi que tenía que ser así este libro, no sabía qué serían los otros relatos, pero cuando terminé el primero comprendí que iba a ser así y que tenía que ir avanzando en el tiempo. Entonces, digo, no, ahora tengo que dar un salto de años, otro salto y luego el último, que es un presente un poco atemporal mirando hacia el futuro. Esa es la idea que tenía general, pero no sabía de qué van a ir los otros cuentos, ¿no? O sea que, y a cada cuento de repente se va armando. Sí, me gusta cómo hablas siempre de cómo se crean tus relatos, porque de alguna manera hablas de los relatos como si tú no tuvieras papel en ellos, cuando, bueno, de cierta manera eres la marionetista. Sí, sí, pero también las marionetas, pues como que por lo que sea, una se pone delante y otra detrás. O sea que es verdad que eres y luego te dejas llevar, porque es el lenguaje también, ¿no? Porque el lenguaje, de repente, cuando empiezas una frase con una idea en la cabeza, y acabas diciendo la contraria, y dices, no me lo puedo creer, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el lenguaje ha ido, y digo, no, esto no es verdad, no era lo que yo quería. Entonces, a pesar de eso, algo ha salido ahí que es interesante, entonces tienes que replanteártelo. ¿Qué era lo que verdaderamente quería y por qué el lenguaje ha ido por aquí? ¿No? Eso pasa a veces, pero son las palabras. Las palabras, la vida, ¿no? Tú vas por una calle y Dios sabes por qué, te metes en otra, ¿no? Entonces tampoco está todo tan previsto, ¿no? Y la vida se va configurando de una manera distinta a como creías. Siempre que tú sepas cómo encajar las piezas, ¿no? Lo importante es saber encajar las piezas o esa intencionalidad de las piezas muy leve, pero que está ahí. Eso me parece importante.
Muy bien. Y este último libro de relatos habla sobre mujeres. Y Pues yo no sé si habla tanto sobre mujeres, no estoy tan segura, porque cuando me dicen que hablo de mujeres, en otros sí, pero este último, por ejemplo, el último relato es todo un personaje masculino y el segundo también, o sea, casualmente, porque no estaba planeado. El primero, desde luego, hay hombres y mujeres, pero quizá la protagonista, que sea Georgina, es la princesa que es la del horror vacui, y entonces quizá sea el personaje, sí, es el personaje principal, pero está el rey Doncel y está su marido Longor, que es el vago de los vagos, que a mí eso me divirtió mucho. Fue muy, muy divertido. Pero la segunda ya es un hombre, el principal, aunque está la maestra como punto de referencia, pero es Aldo Pastrana el que es el personaje. Luego sí, luego quizá más de mujeres sea el tercero, el Festina Lente, que hay más, hay más personajes femeninos. Y el último hay más hombres. O sea que de mujeres, no lo sé. No hago nunca una intención de decir que haya más hombres o más mujeres. Realmente me pasa con las mujeres que cuando me encuentro con un personaje femenino interesante, eh, le pongo demasiadas cosas de mí a veces y luego se las tengo que quitar, porque me tiendo a invadirlo o a invadirme a mí, las dos cosas, ¿no? Entonces con los hombres me siento más cómoda porque los dejo más libres, ¿no? O sea que yo creo que al final, creo que mis personajes masculinos tienen más solidez y más autonomía en algunos casos que, que los personajes femeninos. de eso quería hablar, porque sé que al principio, cuando empezaste a publicar, tenías mucha precaución con abordar personajes femeninos y me da la impresión de que poco a poco vas soltando a las mujeres. Todavía no las tengo de todo sueltas, yo creo. Creo que tengo más sueltos a los personajes masculinos, pero es verdad, ojalá, ojalá fuera, porque claro, es una lata tener que retenerlo, pero creo que es inevitable, es como, es una relación de madre-hija que seguramente es distinta a la de madre-hijo, ¿no? Y cuando es un espejo excesivamente cercano, ¿no? Entonces, el espejo masculino me lo puedo inventar más, tengo mucha más libertad, ¿no? Pero ojalá, porque a mí me gustaría también conseguir un grado de libertad mayor con mis personajes femeninos y ojalá lo estuviera consiguiendo. Ojalá. Sí, me da la impresión, por lo menos. ¿Cuál es tu relación con los personajes de tu obra? ¿Hay personajes que, por los que tienes cariño especial o Me encariño con todos, la verdad. Al final, yo creo que sí, que tiendo a encariñarme. Creo una relación de afecto con todos ellos. Sí, sí, la verdad. Y no, no les. Bueno, me preocupa cuando lo pasan mal, me preocupa sus momentos de desolación. Hombre, tampoco puedo convertirme en su salvadora, ¿no? Pero sí quiero ofrecerles, ya que efectivamente a fin de cuentas soy la marionetista, soy la que, pero sí quiero ofrecerles algo, ¿no? Algo, sí quiero ofrecerles algo. O sea, en ese sentido soy una escritora que sí, que ama a sus personajes. Eso es así, yo los quiero, los quiero. y sabes de qué provoca este amor o no? ¿Qué provoca este amor? Ay, no lo sé, supongo que eso ya entra dentro de la naturaleza, de la manera de ser, la manera de ver el mundo. O sea, yo es que creo que sin esa empatía ante los seres humanos, pues no tiene demasiado sentido la vida, ¿no? O sea, que sin empatía, y a veces cuesta encontrar materia para la empatía, porque a veces no entiendes nada y te sientes muy, muy lejano, pero si tienes un día, lo comento continuamente con la gente, tienes un día malo y de repente te llaman, tienes una llamada cálida o un encuentro, incluso con un vecino que te saluda o te has tropezado y alguien te ayuda a levantarte,
creo que ese gesto de que cuando te caes, que es mejor no caerse, pero en el caso de que te caigas, cuando te caes y alguien va hacia ti y te tiende la mano y tal, y dice, ay, ¿qué le ha pasado algo? Señora, es que el otro día me caí. Entonces, no me ha pasado nada, por fortuna. Y señora, ¿qué le pasa? Tal, ¿le puedo ayudar en algo? Bueno, pues eso de repente es como un rayo de luz. Y claro, es poca cosa, sí, pero quizá esa poca cosa sea la que nos salva a veces de la mucha cosa que nos agobia y que cae como un peso y un lastre sobre nuestras vidas, que son muchas miserias nuestras y de la convivencia humana, que efectivamente no es fácil, por lo que bien vemos. Has contestado más o menos a mi pregunta siguiente, pero por si acaso prefiero hacerla. ¿Cuándo careces de inspiración? ¿Dónde y cómo la encuentras de nuevo? Ya, pues sí, sí, yo también me lo pregunto, digo, ¿ahora qué voy a hacer cuando termino una novela o incluso un libro de cuentos como este, que es un libro de cuentos que no es estrictamente un libro de cuentos porque está todo, hay una unidad, digamos, de concepto, ¿no? De interpretación y tenía que ser como muy conjuntado. Digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pero claro, como me gusta mucho escribir, pues me agarro a cualquier cosa, a cualquier cosa. Y de repente me encuentro en esa situación de ir buscar un hilo, de buscar un hilo y eres más atenta, entonces te haces muy atenta. Luego tienes una temporada antes de eso, pues un poco de reposo, que bueno, tampoco pasa nada, digo, ahora no tengo por qué estar siempre escribiendo. Sí, pero es que a mí me gusta mucho escribir, entonces y me falta algo cuando no escribo. Y en fin, yo también me hago esta pregunta y en este momento que estoy tirando de un hilo que todavía no sé por dónde va a salir, me la sigo haciendo, pero yo lo que trato de ver siempre es ahora cuál es mi gran problema o mi gran preocupación. Ir ahí, ir ahí, ir ahí y a ver si ahí en ese marco de mi vida actual surgen los personajes adecuados para expresar lo que siento ahora de la vida. ¿Y la alternancia entre relatos y novela tiene algo que ver con esto? Sí, Alternancia. sí, supongo que sí, porque claro, cuando una novela ha sido una inmersión muy potente, muy, muy intensa en un mundo, ¿no? Y después de eso dices, no, otra vez no me meto, vamos, es que no me meto en eso porque es agotador, luego al final no acabas de saber si lo has logrado, si no, aunque, bueno, si lo publicas es porque crees que sí, porque si no, no lo publicaría, pero en el fondo, pues ha sido muy absorbente y tiene una parte satisfactoria y otra insatisfactoria de todo aquello que no ha llegado, ¿no? Es confuso, es muy, muy ambivalente. Y dices, no, no, novela no, por favor. Y son relatos que son como más ligeros, tienen esa ligereza del relato, como la pluma que flota, la onda en el agua, y todo eso es muy bonito y es más poético. Y de hecho yo creo que en cierto modo como género es como más perfecto, ¿no? El género relato. Pero luego, ¿qué pasa? Que al cabo de los relatos lo que te apetece otra vez es meterte en un mundo y perderte ahí, ¿no? Porque también te llena mucho y estás todo el día dándole vueltas y incluso cuando no haces nada estás siempre pensando y eso está muy bien, eso llena mucho, que el relato no se va, el relato se va, sí. Se acaba en un momento. Acaba demasiado pronto, acaba demasiado pronto. Sí, Y entonces tienes obras no publicadas que no te satisfacen y sí, que sabes que en un momento dado a lo mejor salvas un personaje. Me hace pensar en Chicho Montano, que habías contado sí, es que verdad, llegaba de otro es texto que verdad. nunca has llegado a publicar. Sí, tienes toda razón. Yo sí, sí, sí me lo pregunto. Y de hecho es verdad que ha surgido ahora un manuscrito que tenía incluso anterior, no, quizá después de Chicho Montano, porque el que estás diciendo ahora de Chicho Montano, que te comenté una vez, ese no sé dónde está. O sea, ese manuscrito lo he perdido, no sé dónde, si aparecerá alguna vez, pero me ha parecido un manuscrito rarísimo que lo hice después
que es anterior a que da la noche y es curioso porque digo, ahora no, pero a lo mejor en el verano lo ojeo, no por un personaje, sino, no por el personaje, sino por el ambiente, porque era una novela que sucedía en en un pueblo español, un pueblo, yo creo que era como de la serranía esta de Teruel, de una zona que me gusta muchísimo, que es, como en este momento se llama, el Maestrazgo. El Maestrazgo es una de las zonas que, no sé, que más me ha impresionado en España, porque es muy desconocida y es como idílica, unos valles, y entonces vas yendo desde el centro al Mediterráneo, va de Madrid hacia Peñíscola, que termina en Peñíscola, me parece, y es todo Alcañiz, Morella, es muy, muy bonito. Entonces, está ubicado allí. Y digo, bueno, me interesa el ambiente, me interesa ese ambiente. Y entonces la tengo que leer, porque era, bueno, larga, pues sí, de 200 folios que está ahí, con papel de ordenador de esos que tenía agujeritos, unos que tú no sé si lo llegaste a conocer, pero yo como he pasado por muchos ordenadores, por muchísimos, y ese papel venía continuo y tenía los lados, Mm, no sé por qué, porque se situaría, es verdad, en una rueda. sí, Bueno, ya tengo un lío de ordenadores porque ha habido mucho ordenador en mi sí, vida. De hecho, fui de las primeras, todo porque tengo este marido, Leopoldo, como lo conoces, que, bueno, pues que a él le gusta mucho la técnica y gracias a él, bueno, no le gusta tanto ahora porque ya a una edad ya no nos gusta nada la técnica, que no la entendemos, ¿no? Pero en aquel entonces sí que le pareció con toda la razón que los ordenadores pues era algo que yo tenía que tener, ¿no? Y en este papel surgió una carpeta, una novela, y bueno, pues está así. Y como eso seguro que habrá otras que ya tengo idea de, pero hay que tener calma, porque para volver al pasado es que seguro me va a horrorizar. Esto que te digo me va a horrorizar y digo, pero ¿cómo pude escribir esto? A lo mejor está bien, yo qué sé, no lo sé, tengo que verlo. Y de hecho tú escribes al ordenador, ¿no? Tus novelas o Sí, tus sí, textos. escribo en el ordenador. Es verdad que tengo un cuaderno y apunto muchas cosas y tal, pero sí, sí, como he sido iniciada en el ordenador desde tiempos ya muy remotos, pues sí, claro, el ordenador, tengo ahora este portátil por el cual nos estamos viendo y eso es cómodo, claro, el ordenador sí se ha convertido en mi instrumento básico, claro. Y de hecho has tenido con la pandemia muchas reuniones por Zoom o cosas. Sí, bueno, menos que otras personas, por fortuna, porque claro, yo tengo mi relación con la academia es una vez a la semana, o sea que no es, aunque puede haber otras reuniones de excepción, pero sí, allí hemos estado la primera temporada del confinamiento así más fuerte por Zoom, pero bueno, y luego pues algunas reuniones de estas de jurados, de premios, todo eso también por Zoom. En fin, no he sido de las personas más pendientes del Zoom, por fortuna, porque verdaderamente el Zoom, aunque sea maravilloso que nos podamos estar viendo ahora, pero cansa mucho también, cansa mucho también. Y te vas del Zoom y dices, uy, qué alivio, no quiero volver al Zoom. Y luego que se va. Ahora lo tengo instalado estupendamente y aprieto un botón y aparece todo. Pero no tengo ni que poner los códigos, cosa que me parece asombroso. Pero lo tengo así. Pero antes instalarlo también fue una historia. O sea que yo no estoy en esta sociedad digital. No he entrado, no he entrado. He entrado, pero no A estoy la del todo. fuerza. Eh, la pregunta siguiente tiene algo que ver con esto. ¿Cuál y cómo es tu relación con la realidad dentro de tu escritura? Porque has hablado de cuarteto, de la temporalidad en cuarteto y bueno, ahora de las nuevas tecnologías, etcétera. Pero, o sea, siempre que tratas del presente, tratas de hacer lo que dijiste, un presente atemporal, no un presente con fechas o... Sí, sí, no soy anecdótica, vamos, no soy del presente, las anécdotas del presente, aunque quiero decir que no es mi vocación el levantar acta
de los sucesos, de la realidad. Sí de apresar aquello que tenga el presente de permanente, que nos dé algo, ¿no? Sí, ese sabor del presente, ese aroma que solo te lo da el presente, porque la vida es presente, a fin de cuentas. No podemos vivir con recuerdos y no podemos vivir solo con planes, pero necesitamos tanto los recuerdos como los planes. Y en el presente se producen la unión ideal sería ese presente eterno en el que todos se uniera y flotáramos, ¿no? Eso sería como una especie de limbo, pero maravilloso, ¿no? Una especie de zen, ¿no? Pero bueno, como soy escritora y no mística, pues trato de retener ese presente y de captar aquellos detalles del presente que literariamente se me puedan ofrecer, ¿no? Quiero entrar en ese presente a través de la literatura. Claro, no es fácil, claro. Entonces esto me cuesta muchísimo, porque sé, la idea la tengo, ¿y qué es esta? Pero luego, ¿cómo lograrlo? Pues no lo sé. No lo sé, cada vez me lo pregunto y eso es un poco lo que me ha pasado en el último relato de Cuarteto, que es lo que, en cierto modo, tengo la impresión de que todo el libro está escrito para llegar al final, ¿no? Y el final es el presente abierto al futuro. Entonces, sin él, no, los otros bueno, están bien, a mí me gustan, pero el que da el sentido es el presente. Sin el presente es que nada tiene sentido. Entonces, eso es lo que tengo muy presente yo, a la redundancia. Y eso es una ida y vuelta difícil, ¿sabes? No es tan fácil, no es tan fácil ahora cuando terminas una novela y sabes que esa es lo que tú quieres captar, dices, bueno, ¿qué hago con este presente? Como la pregunta que me hacías es mi relación con la realidad. ¿Qué hago con este presente, con esta realidad? Si es que no me interesa nada, yo no quiero apartarme de esta realidad. Y sin embargo tienes que contar con ella, porque si no cuentas con ella, ya te has ido, ya no estás o en el futuro o en el pasado. Y es condición absolutamente necesaria, yo creo, el estar, el palpar, el sentir el latido del presente, el latido, no la presencia total, pero el latido, o sea, una cosa muy de fondo, muy difícil, no sé, me cuesta mucho verbalizarlo y también hacerlo, claro. Claro, porque tu presente quiere ser un presente general y de ahí es complicado, porque para mí el presente en tu obra es un presente, pero sí, lo que dijiste, que es, lo voy a apuntar, la expresión perfecta, que es un presente atemporal, porque lo único que marca los indicadores temporales son, por ejemplo, la música o referencias, pero no sé, Sí, pero sí, es anecdótico eso. sí, por supuesto. Y además Claro, claro. siempre evocas música, pero es música muy reconocida que puedes escuchar hoy, pero que podías escuchar hace 30 Sí. años. O Sí, 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 no, es otra cosa, sí. Más allá de las anécdotas, es esa sensación la que me gustaría dar con ella y poderla comunicar, de que la vida es el presente y que no podemos dejarlo pasar. Eso yo creo que es una aspiración que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Porque no sabemos, lo sabemos perfectamente, lo sabemos, lo intuimos, ¿cómo no? Y por eso nos cuesta tanto vivir, porque a veces no es fácil estar en el presente, ¿no? Pero sin embargo, el presente hay que estar ahí, hay que estar ahí. Es que es la vida, es la vida. Y en esa dificultad, en esa lucha por la definición de lo que tú haces ahora, de cuál es mi realidad ahora y qué voy a hacer con esta realidad, ese es el reto, ese es el reto. El reto no es qué hacer con los recuerdos, que también, y qué hacer con los planes, que también, sino sobre todo y por encima de todo, qué hacer hoy ahora. sí, entonces hay que resistir al tiempo, como Antonio Cardus u otros Sí. personajes, hay que resistir al tiempo presente. Hay que resistir al tiempo para estar en el presente. Sí, sí. Hay que estar con el latido del tiempo. El latido es lo que cuenta. Muy bien.
¿Sueles documentarte a la hora de iniciar una obra literaria? La verdad que soy un tipo de persona que la documentación me deprime muchísimo porque me agobia. Entonces, cuanta más documentación tengo, me paralizo. A veces digo, esto lo tendría yo que ver un poco, esto lo tendría yo que cerciorarme. Bueno, es verdad que, por ejemplo, con música de ópera, como trataba, hay capítulos que hacen referencia con un fondo de la Guerra Civil Española, lo que, aunque es una novela inventada, sin embargo, no podía inventarme cosas que no fueran, que no casaran con la realidad. Con lo cual sí, leí bastante, pero en un plan no de tomar notas, sino un poco para... Y es verdad que algunas veces incluso tomando notas, porque lo que no puede ser es no manejar datos reales cuando estás hablando de una realidad que estaba ahí, que es la Guerra Civil Española, que nos ha afectado a todas las muchas generaciones, y en la mía la infancia es que está completamente determinada por ese silencio posterior a la guerra, ¿no? La posguerra española es el silencio para mí, el color gris y todo eso. Yo quería como llevarlo en la medida en que está enfocado ahí, que no está enfocado ahí, pero bueno, esa sensación, pero tenía que tener unos datos más concretos y concretamente en toda la zona que describo, que es evidentemente toda la zona de Zaragoza y todos los alrededores, ahí la guerra civil fue tremenda y ahí sí que me documenté, pero en este sentido, como te digo, de leer, y bueno, sí, toda el momento del 18, el levantamiento del movimiento nacional de Franco en el 18 de julio, eso desde luego es una crónica basada en todas las crónicas de los periódicos del momento y me estremeció mucho y vi documentales y tal. Sí, eso sí lo hice porque era real, ¿no? Era real. Además, comprendí que eso yo no era la que lo tenía que poner, sino que lo tenía que tener como muy presente en mi cabeza. Sí. Muy bien. También pensaba en documentarse cuando escribiste La Rosa de Plata, ¿no? También tienes toda la razón y ahí me leí todos los Malories y cantidad de cosas del rey Arturo y tal y al final pues me lo inventé todo porque bueno, pero te impregnas. Mi clase de documentación es que luego esa documentación no sale, y digamos, no sirve para nada. Sí, sirve porque me ha metido en el lenguaje, todo el lenguaje que está pasado por mi propio lenguaje y por mi propio estilo, pero está un poco hay un tono de libros de caballerías y de toda la leyenda del rey Arturo, que fue la que comprendí que era la mía, no sé por qué lo comprendí, pues no sé, bueno, me gustaba la idea de las damas y los caballeros y la tabla redonda, era como muy más, claro, más lejano que cualquier otra leyenda española. Entonces, lo lejano a veces pues es más, te da la oportunidad de inventarte más, de poner más, fantasear más. Parece que con lo cercano uno tiene que ser más escrupuloso y más veraz, ¿no? Y entonces eso falseas una realidad que nos pertenece cercanamente a todos. Mientras que el rey Arturo aquí, pues este personaje de la tabla redonda, podemos hacer más, somos más libres, la distancia te hace libre. Por eso es importante la comunicación entre gente de diferentes países y la comunicación a distancia es muy buena y salir y volver. Por eso, porque es que te da unas posibilidades de ser otras personas y de descubrir pues campos de libertad. Entonces, en ese sentido, el rey Arturo, que a veces me han preguntado, ¿y por qué el rey Arturo? Si en España no se hablaba del rey Arturo a tu edad. Digo, pues mira, el rey Arturo a mí siempre me gustó, por alguna razón. Ahora me gusta mayor, ya cuando está desengañado, la reina Ginebra, pues ya se sabe que no es la perfecta dama, ya ha tenido sus escarceos, yo qué sé. Toda esta historia es la que me gustaba como ese final, ¿no? Y ahí sí que me documenté mucho y como digo, luego, pues al final fue el lenguaje. Yo soñaba todas las noches con lanzas, con duelos, y digo, cuánta justa, las justas y los torneos, por favor, qué lata. Tenía la cabeza llena de lanzas en aquella temporada, porque es que eran los sueños continuamente y con el lenguaje este de Malory de los caballeros y todas las leyendas. Pero bueno, fue muy
bonito escribir ese libro, fue muy entretenido, me lo pasé muy bien, sí. Sí, yo siempre pienso en esta novela con cariño porque para mí es un viaje en el tiempo. Y además o sea, lo ubicaste en la Edad Media, pero las mujeres son muy modernas, las doncellas. Sí, sí, las doncellas, es verdad. Bueno, es que en la Edad Media había que eso, había como esos extraños, pues no sé, como burbujas de libertad. Y había también unas tendencias que andaban por ahí, como había esas sectas y muchas religiones y muchas interpretaciones, había de todo, es que la Edad Media había de todo. Bueno, de hecho, por eso está la Inquisición luego y la brujería, o sea que todo eso implica que esa realidad que creemos de la Edad Media no es tan oscura y tan homogénea, ¿no? Sino que había bastante bullicio. Y yo creo que esas mujeres libres había, sin duda, vamos, porque hay gente que lo ha estudiado y lo sé, y luego, pues eso no me documenté, pero luego por casualidad sí que leí toda la querella de las mujeres y en Francia tiene mucha tradición también. Y hay unas mujeres muy independientes y muy aguerridas, como muy viriles, ¿no? Y bueno, no sé si mis doncellas entran por ahí, pero desde luego yo a mis doncellas sé que son reales, o sea, es que sé que estas doncellas existieron, si existió este ambiente, ellas existieron, eso todo está claro. Muy bien. En este ámbito, ¿consideras que el hecho de ser mujer, conozco un poco la respuesta, que el hecho de ser mujer tiene algún impacto en tu escritura? No sé si conoce la respuesta porque yo tampoco la conozco. No, tú la conocerás tú, pero yo no, no lo sé. Supongo que todo tiene impacto en la escritura, lo que eres. Sí, supongo que sí, sí, supongo que soy de pues, en cierto modo, pues muchas características que tienen las mujeres, pues estar aquí en mi obra, estará algunas, no lo sé, la verdad que sí. Yo esta pregunta que tú creías que te iba a contestar, esta es la que no, yo no sé contestarte. ¿Y cómo, Supongo que, a perdón, ver, y como académica cambia sí, algo el hecho de ser mujer, ¿no? el hecho de ser mujer en la academia, dices. Sí. Bueno, esto es complejo, porque por un lado, sí, esto es complejo, porque claro, por un lado, pues no, pero por otro lado notas que eres mujer, porque como hay tanto hombre, pues entonces es casi imposible no notarlo, ¿no? Entonces, yo estoy un poco acostumbrada a ambientes masculinos en casa, como sabes, pues hijos y marido, o sea que todo hombre, si yo he sido la mujer. Eso quizá con la edad soy más consciente de ser mujer que antes, fíjate. Quizás No, sí, porque yo pensaba en que sí, cada vez que te presentan como académica dicen sí. es la cuarta mujer. Claro, eso lo dicen tanto que claro, pues es que ya llegas y miras y es verdad. Yo el otro día estaba en la comisión, que antes del pleno hay unas comisiones de trabajo, ¿no? Y yo creo que éramos 9 hombres y yo sola en esa comisión, ese día, porque otras veces hay otra académica, pero ese día no estaba. Digo, ¿yo qué hago con todos estos hombres? Hubo un momento que, porque nunca se me ha planteado eso, pero es verdad que de repente y sí que es verdad, y eso lo he visto, que a las mujeres en general nos hacen menos caso cuando hablamos. Eso está clarísimo, eso sí que lo he visto. Porque yo digo, ¿y a mí por qué? Pues yo digo una cosa y nadie dice, oye, pues mira, lo han dicho. No, y se me lo dice un hombre que lo respetan más y lo dicen, mira qué bien lo ha dicho este. O sea que es verdad, es verdad. Ahora, porque claro, tengo más relación a través de la academia con la gente, con la sociedad y sobre todo con los miembros de la academia que antes no salía más de casa o tenía otro tipo de trabajos, pero ahora es verdad, quizá por eso me haya hecho más consciente. Y a las mujeres en general, no digo que a otros hombres tampoco les hagan caso, porque hay unos hombres a los que les hacen caso y a otros no. También me da cuenta de esto. Y son los líderes. Los líderes de los más destacados son los que siempre se citan, como bien ha dicho tal, tal, tal. No, hay otros que son más discretos, no les hacen tanto caso. Y a las mujeres, a mí, veo que a mí no me hacen mucho caso, muchas veces. Quiero decir que no me citan, como ha dicho su edad. No, que no lo dicen. No pasa nada.
A mí no me molesta, sí, casi creo que es mejor. Es peor que te estén citando, como ha dicho tal. Me suena falso. O sea que en definitiva, quizás las mujeres en eso estamos en una posición más libre, porque si a mí no me van a citar, pues digo lo que quiero. Sin embargo, si te van a citar luego, van a decir, como bien ha dicho, como siempre dice bien, porque esto se oye, ¿eh? Dicen, como siempre la intervención de tal ha sido brillantísima. Pues fíjate qué horror, tener que estar siempre a, a esa expectativa. O sea que yo también veo que la ventaja es que como nadie me dice, ah, tan espléndida como siempre. No, no, eso no lo van a decir porque no se les pasa por la cabeza. Muy bien, pero como académica últimamente te entrevistan bastante, ¿no? Yo te escuché hablar de las cartas leídas en un Sí, programa de radio sí, hace 2 semanas, algo así. hace 2 semanas más o menos, sí. Y también hablaste de la palabra vacuna. Vacuna, bueno, sí, es que me tocan a mí estas cosas, es que lo contradictorio de la, en ese sentido de muchas instituciones es que las personas que al final nos llaman para las entrevistas somos personas que nos conocen un poco. Entonces yo como novelista a lo mejor soy más conocida que ha estudiado el léxico, ¿no? Entonces siempre quieren los periodistas sacar la opinión de una persona que consideran más famosa que otra. Pero es eso, ¿no? Es el escaparate. Y yo creo que estamos más expuestos y expuestas en ese sentido las mujeres académicas y literatas y de la literatura que los hombres académicos y no de la literatura, ¿no? El que hace el trabajo de fondo lexicógrafo y lingüista, pues a lo mejor al periodista le parece que es menos atractivo para pedir su opinión. Les gusta más que opine una novelista. Y si es mujer, pues tiene la gracia de que es mujer, ¿no? O sea que eso es así, es una cosa social, ¿no? Y verdaderamente me ha tocado a mí y por otra parte, esto dicho sea un poco muy general. Luego, concretamente en estos dos casos, las cartas leídas, que fue un proyecto en el que fui llamada a participar y me gustó mucho y participé. Me llamaron, yo pues no sé por qué, por todo esto o por todo lo contrario, o porque sí, o porque pensaron que a mí me gustaba. La cuestión es que participé y entonces ya pues luego el programa, pues por supuesto que dije que sí. Y luego lo de vacunas, que estoy en el patronato de la Fundeu RAE, que es la que escoge la palabra del año. Y yo cada año he peleado mucho, me ha tocado. Yo soy bastante peleona, la verdad, sea dicha. Muy discreta, muy calladita, pero luego peleo. Y como no me importa que no me citen, luego pues mira, digo lo que quiero. Entonces, en este sentido sí peleé. Bueno, peleé, no hubo mucha pelea porque vacuna había un consenso total, pero yo estaba convencida de que era el año de la vacuna. No podemos sacar una palabra por estrafalaria e interesante que sea cuando estamos todos pendientes de la vacuna. Y luego la palabra vacuna tiene su interés también. Y el año pasado fue confinamiento, que ahí sí que hubo más polémica o más debate, porque también había quienes propulgaban ya que fuera la vacuna. Y entonces yo allí, la verdad, fui la banderada del confinamiento, cosa que odio, pero es que qué remedio, es que era el año del confinamiento. Entonces me parecía que era engañarnos, por triste que fuera, que tenía que ser el confinamiento. Pero bueno, son cuestiones que quizá también tengan que ver con mi carácter. Ven que al final yo, pues, bueno, en ese sentido me siento bastante libre a la hora de comunicar las cosas. Sí. Bien, también quisiera saber en cuanto a la recepción, si prefieres conocer la opinión de tus lectores o más bien ignorarla. Lo ideal sería conocerla y que fuera maravillosa. Esto no nos podemos engañar. Eso es lo ideal, conocerla y que bueno, tal. Pero como eso no es posible, porque claro, es que no puedes, porque habrá quien le guste mucho, habrá quien le guste menos y habrá quien no, ni lo lea y que lo pase a la primera línea, ya lo ha dejado, si es que abre el libro, pues entonces lo mejor es vivir un poquito al margen de la opinión de los lectores, hacerlo. Es un poco difícil esto que digo, porque claro, quieras que no te llega,
Y cuando no te quieres enterar de, bueno, yo ahora las editoriales antes te mandaban en general todas las críticas que recibías o no sé, o yo tengo esta impresión, no lo sé, a lo mejor no lo han hecho nunca, pero ahora a lo mejor te salen críticas y no te enteras, ¿no? Ujú. Y si alguien me la envía, pues, pues hombre, si es buena, yo encantada. Y de hecho me han mandado una serie de críticas de cuarteto, unas me han gustado más, otras menos, una me ha gustado una barbaridad y esta me ha alegrado muchísimo. Y entonces dices, qué maravilla, qué buena crítica, ¿no? Y luego, pero bueno, no hay que hacerles tampoco, ¿no? Están ahí, pero tú sabes muy bien que las críticas son opiniones de gente y que es muy diversa esa opinión. Ahora, cuando tienes una buena de verdad, quiero decir, alguien que ves que te ha comprendido o que ha penetrado en algo de lo que tú querías decir, es verdad que alienta mucho. No, no te cambia, pero te alienta mucho, te da ánimo, sí es verdad. Vale. Bueno, no diré que conozco esa respuesta y además no la conozco. Para concluir esta entrevista, ¿tienes algún proyecto en curso? Me has hablado de proyectos de la academia antes de Sí. empezar la entrevista. Bueno, sí, pero esos proyectos de la academia están ya van a salir, o sea que tampoco. El proyecto en curso que tengo es que es lo que te he dicho antes. No la conoces, pero la podrías haber conocido porque medio te la he contestado antes. He dicho, sí, estoy tratando de tirar del hilo de Claro, una no sé cómo novela, será, digo. Una una novela, novela. digo yo. Será una novela, será una novela, será una Porque novela, pero con una calma infinita. Calma, calma, y muy fragmentaria, me temo, porque no veo mucha unidad en este momento. Tengo una sensación un poco como muy dispersa de la vida, ¿sabes? O sea, no veo unidad. Sin embargo, claro, para escribir hay que tener una idea de cierta unidad, porque el lenguaje a una palabra le sigue otra, lo cual quiere decir que se forman frases y todo está hilado. Entonces no puedes tampoco utilizar un instrumento en contra de la naturaleza del instrumento. El lenguaje pide orden, ¿no? No tienes más remedio porque es una necesidad de orden la que lleva. Entonces, a ver cómo me las arreglo en esta situación de no ver unidad y sin embargo tener el lenguaje para tratar de, a ver si cojo de ahí alguna unidad. sí, porque yo hablaba de tu obra hace poco y decía, bueno, ella tendrá estrés o, pero yo sé que está escribiendo algo. Luego sabes. Esta respuesta sí la sabías. Sí, porque decía que cuando conocí la obra de Carmen Martín Gaite, y yo la conocí cuando ella había muerto ya, Sí. entonces cada vez que llegaba al final del libro me decía, oh no, quedan 10 páginas, qué horror y tal. Y que contigo no vivo esto porque sé que estás escribiendo y que Ah, bueno. otra cosa va a aparecer. Bueno, bueno, mira, eso me da fe. Pensaré en ti cuando diga, ¿qué hilo es este que se me está yendo? No, no, que dice Eugenie que está ahí, que está ahí. Muchas gracias, qué felicidad Vale, verte, que por lo venga, menos yo las nuevas también. tecnologías Sí, acortan mira, las es distancias. verdad, hay que agradecerlo. Pero bueno, esta y no muchas Claro. más, ¿eh? No, no muchas más. Y Ya luego que, prefiero viajar a España y verte en persona, hombre, claro que sí, y que tomemos aquí unas buenas pinchos y comidas y todo esto, ¿eh? Venga. porque esto sí, con las reglas que cambian siempre, piensas mucho antes de viajar, tristemente. Pero ya verás que esto cambiará esto y nada, tendremos que ver que hay que maniobrar para sobrevivir con cierta alegría, porque si no, no. Muchas gracias. Vale, Jenny, miles de besos.